Que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a compartir en esta tarde la palabra de Dios. Qué placer que le doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes la palabra de Dios. Y en esta tarde, por si usted quiere buscar su Biblia para ya tenerla a mano, vamos a estar meditando en el Salmo 51, del versículo 10 al 12 inclusive. Y Y de título, nuestro mensajero trae: Aprendamos a servir a Dios en tiempos difíciles. ¡Wow! ¡Qué título!, ¿no? Aprender a servir al Señor. ¡Qué fácil que es adorar y servir al Señor cuando todo va bien!, ¿no? La verdad es muy fácil. Pero realmente no nos resulta de igual manera cuando a nuestras vidas vienen cosas que duelen, ¿no? Cuando de repente todo aquello que estaba perfecto, todo aquello donde parecía que estábamos pisando firme, empieza a moverse, ¿no? Y mucho más cuando viene algo que duele profundamente, que toca nuestro corazón y que viene con esa tristeza, cuando esa tristeza nos invade, cuando vienen noticias que no nos gustan, cuando vienen noticias malas, y mucho más cuando esa noticia está relacionada con nuestros hijos. Aún ahí es más triste, parece que duele más, ¿no? A mí personalmente me tocó vivir momentos muy difíciles. Un día, cuando estábamos almorzando con mi esposo, recuerdo, en un lindo lugar, cuando todo estaba muy bien y muy tranquilo, de repente una mala noticia viene a nuestras vidas. Puedo recordar ese momento como si fuera hoy mismo, porque fue tan dolorosa, porque fue tan terrible esa noticia, que ese dolor que sentí en mi corazón se apoderó de todo mi ser. A partir de ese día, recuerdo, ese dolor y esa tristeza invadieron todo mi corazón y tomaron control hasta de mi mente, ¿no? Ay, a mí me parecía que Dios estaba tan lejos. Recuerdo en esos momentos, mi oración siempre era: Señor, ¿tú estás aquí? Señor, ¿tú estás? Era como que necesitaba, como que buscaba diciendo: me parece que no llega, que el Señor está tan lejos de mí. ¿Pero cómo? O sea, hasta hace unos días tenía esa alegría y ese gozo de servirlo al Señor, porque sentía que Dios estaba siempre ahí apoyándome. Pero ese dolor se había apoderado de mí, que me parecía que Dios estaba, pero muy, muy lejos, como que había cerrado sus oídos a ese clamor. Yo hace muchos años que sirvo al Señor. Hace muchos años que soy secretaria de la Liga del Hogar. Y gracias a Dios he tenido la oportunidad cada día de hacer mi devocional. Y la palabra de Dios siempre ha estado presente. Pero esos momentos cuando la tristeza invadieron mi corazón fue como que hasta me había olvidado, creo, ¿no? Y un día, cuando ya casi no tenía fuerzas, cuando ya no podía orar y mucho menos servir al Señor, yo sentía que ya nada podía hacer para servir al Señor. Con lo último de mí, con lo último de mi ser,
Dios en su amor y su misericordia me recordó su palabra. Me acuerdo que busqué mi Biblia y fui a este Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En ese momento reconocí que había dejado que esa tristeza y ese dolor ensuciaran mi corazón. Sentí que había perdido toda mi comunión con el Señor. Entonces seguí leyendo su palabra y seguía diciendo: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Solo ahí, y después de leer ese salmo, recuerdo que me puse a orar y a pedirle al Señor perdón. Le pedí al Señor que tuviera misericordia de mí, que me perdonara y que me devolviera ese gozo y que me quitara todo aquello que había ensuciado, que no permitiera que esa tristeza y que ese problema que era real no me quitara del camino del Señor. Que ese dolor no podía ser más grande que el amor de Dios. Que ese dolor no podía ser más grande que ese Dios a quien yo sirvo de hace mucho tiempo, de hace muchísimos años. Y solo ahí, y después de encontrarme con el Señor, después de tener esa oración tan sincera y de pedirle al Señor que me dejara, que me sostuviera, que me ayudara, que su Espíritu fuera quien me diera fuerzas para seguir sirviéndolo. Que de ese Señor del que tanto había compartido, ese Señor del que le había hablado a tantas personas y que le decía que Dios era tan bueno y que Dios estaba ahí y que Dios iba a sanar si estaba pasando momentos de enfermedad y que Dios le iba a proveer si no tenía. Bueno, ese Dios estaba hablándome ahora a mí. Ese dolor que me había ganado, que me había alejado, el Señor en ese momento me recordó y pude volver. Y aunque ese problema que yo tenía duró unos cuantos años, el Señor en su amor y su misericordia me permitió servirlo. A veces compartiéndoles a otras sobre mi dolor y hablándoles. Y a veces el Señor ayudándome a levantarme. Eso me ayudaba, ese amor del Señor me sostenía hasta que esto que estábamos pasando pudiera terminar. Cuando dejé que el Señor tomara el control de mi vida, cuando le permití al Señor que Él fuera quien tomara en sus manos este problema, cuando pude ver que es mucho más grande nuestro Dios que cualquier problema que nosotras estemos viviendo. Yo no sé, mi hermana, si vos estás pudiendo servir al Señor. Yo no sé qué es lo que está pasando en este momento, pero te animo para que puedas, como yo, buscar al Señor en oración y entregarle cualquier dificultad que tengas en sus manos y permitir que el Señor, en tiempo de dificultad, sea quien nos sostenga de sus manos
y nos permita a nosotros seguir trabajando y seguir sirviéndole al Señor, porque el Señor se va a ocupar de cada una de nuestras cosas. Hoy, cuando todo eso ya pasó, cuando ese dolor ya se fue, cuando ese problema ya no está en mi vida, doy gracias al Señor, porque no me dejó caer. Doy gracias al Señor que renovó las fuerzas de mi corazón. Doy gracias al Señor porque me recordó su amor. Doy gracias al Señor porque me sostuvo. Doy gracias al Señor que aunque mi corazón doliera, yo pudiera servirlo. Porque no era con mis fuerzas, sino era con las fuerzas del Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde. Y si estás pasando algún momento difícil, haz como hice yo. Busca al Señor en oración. Entrégale eso que no te está permitiendo servirle al Señor. Que el Señor te bendiga. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. A Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel. Para siempre